¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Mariano Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad del Istmo, campus Tehuantepec. En esta ocasión, para la asignatura de Inteligencia Artificial, eh, presentaré un pequeño trabajo sobre la creación de una red neuronal en MATLAB. Eh, en este trabajo desarrollaré un una red neuronal que simula el comportamiento de las compuertas AND y OR. Eh, Primero, como introducción, hablaremos de las redes neuronales. Estas redes neuronales son definidas como un conjunto de algoritmos que lo que buscan es comportarse de la misma manera en que lo hace un cerebro humano. Eh, es decir, tratar de procesar la información, de comprenderla, de poder clasificarla, de realizar todas las acciones que un humano puede realizar con su cerebro. Específicamente, hay diferentes tipos de redes neuronales. En este caso, hablaremos de la red neuronal de tipo perceptron, la cual es una red neuronal artificial que se utiliza comúnmente para resolver problemas de clasificación binaria, como las compuertas lógicas AND y OR. Esta red neuronal de tipo perceptron consiste en niveles de capas o en diferentes tipos de capas. Está primero la capa de entrada y la capa de salida. Cada una de las neuronas que se encuentran en la capa de salida la podemos definir como una función de activación que toma una combinación lineal de las entradas y produce una salida binaria. Es decir, que es algo que se activa o que funciona cuando una determinada combinación de entradas es ingresada, por lo que se procesa la información dentro de esta neurona y regresa o devuelve una salida, en este caso binaria, que es lo que se busca. Ahora, ¿qué es una compuerta lógica? Bueno, todos conocemos las compuertas lógicas que son usadas en los circuitos eh, electrónicos, en los circuitos integrados, y podemos definir estas compuertas como un dispositivo que realiza una operación booleana o operación lógica en entradas y produce una salida. Es decir, le entregamos una entrada, procesa esta información y nos regresa algo. Las más comunes son varias. Están la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT, la de negación, la compuerta XOR y algunas más. Pero en este caso, para este ejemplo o este ejercicio, trabajaremos con las compuertas AND y OR. Redes neuronales de tipo perceptrón para compuerta lógica AND. Como ya había mencionado, este trabajo consiste en realizar en simular a través de redes neuronales el comportamiento de las compuertas lógicas AND y OR, por lo que es importante el entender cómo esas compuertas funcionan y cómo una red neuronal puede simular su comportamiento. Eh, en este caso, para poder simular a la compuerta AND, debemos crear una red neuronal que tome dos entradas binarias y produzca una salida lógica, una salida eh, binaria igualmente, que sería 1 si ambas entradas son 1 o 0 en caso contrario. Es decir, el mismo comportamiento de la compuerta AND que conocemos tradicionalmente, pero implementado con redes neuronales. Esta red neuronal utiliza la función de disparo para producir una salida binaria. Redes neuronales de tipo perceptron para compuerta lógica OR. Es muy similar, eh, toma dos entradas binarias y produce una salida de 1. En este caso, si al menos una entrada es 1 o 0 de lo contrario. Si hacemos la tabla de verdad de esta compuerta, nos daremos cuenta que solo en una ocasión, que en tres ocasiones la salida es 1 y solo en una
la salida es 0. Ahora, ¿cómo debemos entrenar una red neuronal de tipo perceptrón? Bueno, para entrenar una red neuronal hay diferentes tipos de entrenamiento. Está o de aprendizaje, que está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y otro tipo eh, conocidos. Pero para el ejemplo específico de esta presentación, vamos a utilizar algoritmos de aprendizaje supervisado. Es decir, entregarle las entradas, las salidas esperadas y tratar que aprenda. En este caso lo haremos en MATLAB. Y el objetivo de esta capacitación o de este entrenamiento es minimizar la diferencia entre los productos esperados y los productos producidos. Esto en pocas palabras es decir que debemos tratar de encontrar la mayor concurrencia o la mayor semejanza entre la salida que esperamos y la salida que la red neuronal nos otorga después de su entrenamiento. Ahora, ventajas de las redes neuronales de tipo perceptron. Bueno, este tipo de redes neuronales contienen algoritmos simples y eficientes, es decir, su estructura es muy sencilla, es algo que no es tan complicado, no es tan robusto, pero sirve y es eficiente para ciertos problemas específicos, o bueno, ciertos problemas en los que se pueden utilizar. Además, que son fáciles de entender y entrenar, por lo que son muy aptas para las personas que recién están iniciando en este campo del aprendizaje automático, que van a realizar su primer red neuronal o quieren aprender con un ejemplo, cosas de ese tipo. Las redes neuronales de tipo perceptron son muy aptas o muy ideales. ¿Cuáles son sus limitaciones? Bueno, las limitaciones es lo que había mencionado, que está limitado a resolver problemas de clasificación binaria y no puede resolver problemas más complejos con límites de decisión no lineales. Es decir, que, por ejemplo, para una red neuronal que clasifique dígitos escritos a mano o otro tipo de imágenes, sería muy complicado realizarlo con una red neuronal de tipo perceptrón. Como conclusión de esta presentación, bueno, podemos decir que las redes neuronales de tipo perceptron son una forma sencilla y eficaz de resolver problemas de clasificación binaria, como las compuertas lógicas AND y OR en este caso. Además que estas son fáciles de entender y entrenar, por lo que son ideales para los principiantes en el campo del aprendizaje automático. Ahora podemos ver las referencias de donde fue sacada información importante en la presentación y agradecimientos. Ahora les mostraré la red neuronal desarrollada en MATLAB, en este caso en MATLAB Online. Aquí tenemos el código y voy a tratar de explicárselos brevemente. Estas primeras dos líneas son la declaración de las entradas y salidas de la red neuronal para la compuerta AND. Compuerta AND. En este caso, estas son las entradas y estas otras son las salidas, que como podemos ver en tres de los cuatro casos la salida va a ser 0 y solo en una va a ser 1. Ahora estas siguientes dos que están aquí abajo son para la compuerta OR. Igualmente tenemos entradas y salidas, pero en este caso las salidas son distintas, que es lo que cambia en estas dos redes neuronales, es que en solo un caso va a ser 0 y en 3 de los 4 casos va a ser un 1. Posteriormente tenemos las siguientes dos líneas que lo que hacen es definir la estructura o la creación de las redes neuronales.
En este caso usamos el comando newp, que lo que dice es que crearemos una nueva red neuronal de tipo perceptron y le pasamos como parámetros el inputs AND y el outputs AND, en este caso para la compuerta AND. Y en la siguiente línea tenemos el de la compuerta OR, que igualmente le pasamos inputs OR y outputs OR. Posteriormente tenemos la definición de la configuración de las redes neuronales, que son estas cuatro eh, líneas. En esta primero lo que decimos es que la red neuronal será entrenada hasta por 100 épocas. Hasta por 100 épocas. En esta otra, que la red neuronal posee una probabilidad de aprendizaje del 0.1 y lo mismo con la siguiente red neuronal, que es la red neuronal para la compuerta OR. Igualmente posee 100 épocas y probabilidad del 0.1. Una vez que ya se crearon estas redes neuronales, tenemos el entrenamiento. En este caso hacemos el entrenamiento de las dos redes neuronales con sus respectivos datos. Tenemos como parámetros la red neuronal que corresponde, que es netAND. Después tenemos el inputs AND y el outputs AND. Outputs AND representan las salidas esperadas de la red neuronal, por lo que son las que se le envían para ser entrenada. Igualmente con la red neuronal de la compuerta OR. Más abajo tenemos una simulación. Tenemos simulaciones de las redes neuronales. En este caso lo que hacemos es igualmente mandar la red neuronal y las entradas, pero ya no las salidas. Ahora lo que hacemos es guardar las salidas en este campo que es outputs and test. Y ya deberían, con esto deberían poder aprender las redes neuronales. Voy a simular, voy a ejecutar estas líneas de simulación para que veamos en cuántas épocas las redes neuronales logran aprender el comportamiento de estas compuertas. En este caso, primero el de la compuerta AND, que vamos a esperar un poco. Y ya podemos ver que aquí está. Ha tardado 3 épocas en aprender el comportamiento de la compuerta AND. 3 épocas, algo súper rápido, como dije, son ejemplos de redes neuronales muy sencillas, entonces no ocuparán muchísimas épocas para tener que aprender las salidas o el comportamiento. Ahora para la compuerta OR, seguramente deben ser lo mismo, unas 3 épocas. Ejecutamos y esperamos para ver. Parece que está tomando un poco más, pero bueno, vamos directamente a probar enviándole entradas a las redes neuronales. Creo que se trabó, permítanme.